Vamos a hablar del tema de evangelismo. Es una de las estrategias también, aunque es en sí más que estrategia, va a ser la razón de ser de la iglesia, ¿no? Hacer evangelismo. Este pasaje de Marcos 16, 14 al 20 se encuentran también algunas pautas de lo que la iglesia debe hacer. Y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Todavía no han llevado crítica textual, ¿verdad? No. Este pasaje de Marcos 16, el capítulo en sí es un capítulo bastante conflictivo en cuestión de crítica textual. Hay tres posiciones: una que dice que solamente hasta el versículo 6, en los manuscritos más antiguos estaba; otra que aparece hasta los versículos 17, 16, y la última, el versículo 17 al 26. Entonces muchos dudan acerca de la autenticidad de este pasaje. Entonces, prácticamente también por la teología que encontramos, ¿no? Todas estas partes, muy difícil de que hubieran estado, o por lo menos no están en los manuscritos más antiguos que están hoy en día. Pero estén o no estén, tenemos en Mateo y en Lucas, ¿no? O esto afecta también mucho a lo que dicen que Lucas y Mateo ha copiado de Juan, de Marcos. Entonces, si es así, no estaría la gran comisión dentro de los 13, ¿sí, no? Porque la gran comisión la tenemos aquí. En el versículo 15, ¿no? Si es que no fuera la posición que solamente está hasta los versículos 7. Pero sí, lo que vamos a ver aquí es el mandato que nos deja, y es predicar el evangelio a toda criatura aquí. Este es el imperativo, no es ir nuevamente. Esto está en gerundio, ¿ya? No es el imperativo. El imperativo aquí en el caso de Marcos es predicar el evangelio. Bueno, no vamos a hablar en sí de evangelismo, porque eso hay una materia, ¿no?, para tocar. Espero de que sean expertos ya en la práctica, con todo lo que han llevado estos años. Lo que sí vamos a hablar es del ministerio evangelístico, sí, propiamente. Y hablando del ministerio evangelístico, la pregunta es: ¿quiénes deben ser las personas que forman el ministerio de evangelismo en la iglesia? Líderes. Nuevamente, si es un ministerio, ¿quiénes deberían ser las personas indicadas para estar allí? Sabemos que todos, por la palabra, todos debemos estar involucrados. Pero ¿quiénes deben ser los que estén a la cabeza y llevando adelante este ministerio? Los que tienen el don de... Exacto, los que tienen el don. No vamos a colocar de pastor a alguien que tenga el don de servir, ¿no? Aunque lo va a hacer con toda la entrega, si no tiene el don, no lo va a poder hacer como alguien que tuviera el don. Por lo tanto, deberían ser las personas que tienen el don de evangelismo. Todos estamos involucrados, eso sí, porque la palabra nos dice que todos debemos hacer obra de evangelistas. Este ministerio debe ser edificado con equilibrio para cumplir la gran comisión. Y esta va a ser la palabra clave para poder llevar adelante el ministerio. Debe ser un ministerio equilibrado. Dentro del ministerio de evangelismo hay personas que han recibido el don de liderar también, van a tener este don de liderar, de administrar, van a tener otros también el don de presidir,
otros van a tener el don de servir. Entonces, ¿por qué? Porque este es un ministerio y los dones son diferentes. Por lo tanto, se van a necesitar armar un ministerio, un equipo, si queremos llamarlo así, donde haya una persona que esté a cargo lentamente del ministerio, que esté guiando para hacer las actividades. Va a haber una persona encargada de quizás ver los folletos o las cosas para poder hacer el evento, si se va a hacer algún evento de evangelismo. Entonces el equilibrio va a ser vital. Aunque todos tienen tareas específicas, todos deben ser tratados por igual. Y ese es el principio dentro de un equipo de trabajo. Se debe avivarlo con dependencia y excelencia. Nuevamente, no debemos tenerle miedo a esta palabra. Cuando hablamos de avivar es que debe ser refrescado constantemente este ministerio. Tenemos la experiencia nosotros como pastores, como obreros y obreras. Generalmente el pastor no tiene un tiempo de poder avivar el fuego que hay en su corazón. Muchas iglesias hoy en día no quieren ni siquiera que el pastor se capacite o se actualice. Cuando el pastor llega a la iglesia, ya, pastor, aquí usted va a quedar hasta que salga. No va a tener tiempo libre. Todo el tiempo va a hacer las prédicas y estar allí. ¿A qué va a llevar el hecho de que nunca reciba una actualización, un avivamiento espiritual y de conocimiento estando en la iglesia? ¿Qué me puede llevar a una persona? A que se seque, ¿verdad? Que no tenga nada más que dar. Entonces, no podemos dar algo que no tenemos, y esa es una gran realidad. Lo mismo va a suceder con el ministerio de evangelismo. Son pocas las iglesias que invierten en las personas que están involucradas en misiones, en el evangelismo. Por ejemplo, hay un curso de capacitación. Rara es la iglesia que va a decirle, hermano, por lo menos ya te daremos alguito para que vayas y participes, ¿no? Rara va a ser la iglesia que anime así a las personas involucradas. Entonces se necesita el poder hacer esto. Este ministerio es la clave de la iglesia. Por lo tanto, es una señal también de salud espiritual y de salud integral, de crecimiento. Una iglesia que esté cumpliendo la gran comisión, es una señal de que está creciendo naturalmente, saludablemente. Si no hay personas involucradas en misiones, en evangelismo, la iglesia no está creciendo. Algo está mal, está enferma. Y es una de las causas por las cuales la iglesia no crece. Si no evangeliza, tampoco va a crecer. Y por lo tanto es un detonante para el crecimiento. Basta que una iglesia esté involucrada en hacer este ministerio y va a ser una oportunidad para que pueda crecer. No tanto los programas, sino la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Por lo tanto, algunas pautas que vamos a ver. En primer lugar, debemos descubrir el potencial evangelístico de la iglesia local. La pregunta, ¿en la iglesia donde estamos, tiene las capacidades para evangelizar, para tener un ministerio de evangelismo? Así seamos muchos o pocos, con dinero o sin dinero. ¿Tiene las capacidades para involucrarse en evangelismo? Sí. Si hay cristianos, tienen, porque Dios ha dado todos los dones. No hay una iglesia que le falte uno de los miembros. Tenemos todas nuestras capacidades de involucrarnos en el evangelismo. Ahora la clave es descubrir nuestro potencial. Y eso es lo que a veces la iglesia ignora. Piensa que porque somos pocos no tenemos o no podemos hacer evangelismo. Y esa es la excusa, ¿verdad? Cuando seamos más vamos a armar el ministerio de evangelismo. Por ahora somos pocos, así que no podemos. O cuando tengamos dinero vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, el descubrir el potencial evangelístico de la iglesia, además de ser vital para el crecimiento de la misma, es la responsabilidad de los pastores y los líderes. Estos personajes nuevamente son los llamados a incentivar a la iglesia a involucrarse en lo que evangeliza. ¿Recuerdan Efesios 4? ¿Cuál era? El Señor colocó 5 ministerios, o 4, ¿no? Dependiendo cómo lo interpretemos. A uno de él colocó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el fin de estos personajes dentro de la iglesia?
Pero y para que crezca, ¿qué deberían hacer estas personas según el pasaje de Efesios? Capacitar los santos para la obra del ministerio. Entonces a veces, generalmente en la iglesia, va a haber campaña evangelística. ¿Quién está a cargo de la mayoría de las cosas de la campaña? ¿Quién va a ser el responsable principal ahí? El pastor. ¿Verdad? Si el pastor no se mueve, difícilmente se va a llevar a cabo el evento. Pero según lo que estamos viendo aquí, ¿quiénes deberían ser los encargados propiamente de llevar adelante eso? Sí, pero más que todo las personas que tienen el don. Como pastor debo aprender a decir, hermano, o alguien tiene el don de evangelista aquí, de evangelismo, del ministerio. ¿Eh? Pero ¿tienes el don para salir y predicar? No. En la casa. Entonces, dentro de los dones, vamos a ver que hay una diversidad. ¿Ya? Dentro del ministerio de evangelismo, todos van a tener el don de evangelismo, ¿ya? O el llamado al evangelismo, ¿no? Tener el ministerio de evangelista es aquel que se para adelante y comienza a predicar, ¿no? A hablar del Señor. Pero dentro del don o del ministerio en este caso, van a haber personas que, aunque tienen esa carga por evangelizar, van a haber personas que son más propensas a abrir amistades, ¿no? A alcanzar personas a través del trato. Van a haber otras personas que van a tener el don de presidir o de guiar. Si hay una persona que tiene el don de guiar y tiene el don de evangelismo también, ¿no sería correcto que yo como pastor, en algún momento que haya una actividad, en vez de decir, hermanos, van a hacer esto, lo que yo estoy diciendo, si yo no tengo el don, ¿no sería bueno que diga, hermano, tú tienes el don de presidir y también de evangelismo? Yo me pongo a tu servicio. Tú dinos qué vamos a hacer. Yo te voy a seguir, ¿no? Yo te voy a apoyar. Y todos como iglesia vamos a apoyar al ministerio. ¿No sería mejor hacer eso? ¿O qué opinan? Pastor, ¿Sí? yo creo que en esto hay un gran peligro si nosotros enseñamos así a la iglesia. Si decimos que solamente pueden hacer estos ministerios que tienen dones, esa es de repente la excusa en las iglesias para no predicar, porque dicen, yo no, la mayoría dice no tengo el don. Honestamente, yo no sé si tengo el don de evangelista, no, o sea, no creo hasta ahora, pero sí salgo a predicar. ¿Por qué? Porque es un mandato de nuestro Señor, ¿no? O sea, más que, si bien hay un don, y ya lo ha aclarado usted, hay un don especial, y hay personas que van a la iglesia que tienen el don, pero el punto es tal vez de que a la iglesia se le debe enseñar que tienen el deber de predicar. Por ejemplo, a mi pastor, mi mentor, un día me dijo, cuando estaba en el seminario allá en Santa Cruz, me dijo, tú vas a salir a predicar estas calles. Y fue conmigo como un mes. Y luego me mandó solo, ¿no? Y hasta el día de hoy no creo que tenga yo el don, porque veo que hay personas que de repente se ve el Señor, ¿no? Pero hace que la gente sea más receptiva a esas personas, ¿no? Pero yo he predicado mucho y lo sigo haciendo. Lo hago en los hospitales, lo hago en las calles, y no porque tenga el don, sino porque es un mandato hacer la obra de evangelista. Ahora, de repente hay jóvenes que igual, no sé si Nelson tiene el don de evangelista, ¿no? De repente yo la animé a salir y ahora sale conmigo, predica conmigo en las calles. Pero el peligro yo le veo en que de repente cuando decimos a la iglesia, bueno, son los que tienen el don, y siempre escucho eso en la misma iglesia donde estoy, que salgan los que tienen el don. No, entonces ahí hay un problema, porque yo creo que si vemos en el libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo sobre las 120 personas, y la Biblia dice que todos estaban predicando.
no porque tengan el poder, sino que tenían el Espíritu Santo al igual que nosotros, ¿no? Y empezaron a predicar. Entonces, si veo la iglesia primitiva, no es que todos tenían el don, yo creo, sino que, y claro, más adelante va a especificar a uno que tenía el don de evangelista, pero sí hacían eso. De repente, pastor, en la cuestión del liderazgo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser uno que tenga que predicar, yo creo que toda la iglesia. Claro, de hecho debemos tomar en cuenta, ¿no? No estoy diciendo que solo el ministerio tiene que salir, pero el ministerio debería estar encargado de guiarnos y ayudarnos para hacer la actividad, ¿no? Pero estamos hablando de la actividad. La Biblia nos dice que todos debemos hacer obra de evangelista y la gran comisión es para toda la iglesia. Quiere decir que toda la iglesia debemos estar involucrados. Ahora, la capacidad y la clave de lo que estoy diciendo es ¿qué papel vamos a jugar toda la iglesia en la actividad de evangelismo? Pensemos en una campaña evangelística. Pensemos en una campaña. ¿Quién sería el mejor indicado para la prédica esa noche de la campaña? Si supiéramos quiénes tienen los dones. En el caso de mi iglesia, lo pondría el hermano Fernando, digamos que yo tiene el don. En el caso yo lo haría. ¿Sí? Si no quiere, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque finalmente Dios va a obrar, sabemos que va a obrar. Pero si hay la posibilidad y si están las personas identificadas, mejor es que esta persona pueda ejercer su don. Es lo mismo, ¿quién se va a encargar de poder organizar todo? ¿No? Podemos ayudar como pastor. Puedo estar allí, no me voy a excusar, no voy a decir, bueno, ya que haga solamente el ministerio. Los que estemos interesados podemos apoyar, pero darle el voto para que esta persona que tiene ese don y que tiene el don de presidir también y tiene el don de evangelismo, pueda encargarse de hacer junto con todo el equipo y con toda la iglesia. Es difícil que toda la iglesia llegue al lugar de la campaña, ¿verdad? Peor si es en la noche, pongamos a pensar, en esta época de frío. No vamos a llevar a los ancianitos a la campaña. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede involucrar a los ancianitos dentro de todo lo que va a ser la actividad de evangelismo? Pueden estar orando, ¿verdad? Quizás en su casa. Entonces, si se dan cuenta, van a haber personas que van a estar orando, van a haber personas que van a estar cargando las cosas para llevar, van a haber personas que estén pensando netamente en lo que va a ser la logística de la actividad, va a haber una persona que esté pensando y orando por la prédica que se va a dar. Y nosotros como pastor quizás vamos a estar como un cargador allí, o vamos a estar repartiendo folletos, o vamos a estar pendientes también, ¿no? Porque a la hora después de la campaña, algo que siempre ha sido una falencia de nosotros como cristianos es qué hacemos con las personas que han hecho una decisión en ese momento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A veces simplemente allí termina la actividad de evangelismo. Al otro día o a fin de año, hermanos, tuvimos una campaña y hubieron 200 convertidos. Y no hay ninguna persona en la iglesia. O ninguna en el barrio siquiera, ¿no? Donde hemos hecho. Ninguna yendo a una iglesia. Entonces, allí la campaña continúa. ¿Por qué? Toda persona vamos a hacer la obra de evangelista en esa actividad. ¿Qué va a pasar? Alguien levanta la mano, no sé qué haremos para identificar. Es nuestro deber acercarnos a la persona y poder hablar personalmente. Entonces allí todos vamos a tener que evangelizar también. Eso es lo que quería decir, no que solo el ministerio de evangelismo. Pero sí, este ministerio es el llamado en primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene el don. Y si al tener el don, son las personas que van a dar cuenta en primer lugar también por no haber ejercido su don. Y por eso, de nosotros como pastores y líderes, nuestra gran responsabilidad es capacitarle a estas personas. Y nosotros hacer la obra de evangelista también. Debemos encontrar el potencial de cada creyente para la extensión y edificación del reino. Y con esto aclaramos lo anterior. Todos somos evangelistas por llamado. Todos somos. Todos tenemos cierto potencial. Como decía el pastor Milton, yo igual no tengo el don de evangelista. Pero lo hago, predico. Cuando tenemos actividades evangelísticas, predico. Quisiera que hubiera la persona que tiene ese don que pudiera predicar en algún momento.
Y es interesante, como decía el hermano Milton, no sé qué será el Señor o algo, pero las personas son más receptivas ante una persona que tiene el don del evangelismo. No sé qué será, ¿no? No quiere decir que sea especial en el grado de que si yo lo hago no va a suceder nada, pero es el mismo obrar del Espíritu Santo, ¿no? Tiene el don. Entonces se va a abrir más una persona y eso vamos a ver más adelante cuando veamos algunas características. Pero todos debemos hacerlo y todos debemos entender de que aunque no tengo el don, soy llamado a hacer esa obra, involucrarme en lo que es evangelismo en las posibilidades que yo tenga, ¿no? Con mi don. Si no tenemos el don, finalmente tenemos talentos. Y con mis talentos puedo hacer algo. Por ejemplo, no tengo el don de evangelismo, pero tengo la capacidad de actuar o de tocar una guitarra y de pronto se va a necesitar un ministerio para las alabanzas en el evento, o podemos hacer un número especial de teatro para poder aplicar lo que va a ser el mensaje. Entonces, como vemos, todos podemos hacer algo en el evangelismo. Debemos identificar nuestro potencial. Todos los creyentes tienen la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Todos. Cuando el Señor venga y no hemos hecho nada nosotros como iglesia, uno por uno nos va a decir qué hiciste y por qué no hiciste nada, si es que no hicimos nada. A cada uno, porque a cada uno nos dio la tarea. Finalmente, es que la iglesia no quiere hacer nada, entonces no podemos hacer una campaña evangelística. Pero yo puedo por lo menos hablar persona a persona cuando voy en el micro. O yo puedo acercarme a alguien cuando voy por la calle. O por último, si no tienen tiempo, puedo repartirle un folleto, por lo menos. ¿Verdad? Entonces no hay excusa para no hacerlo. Si la iglesia no lo hace, yo puedo ir haciéndolo. Entonces todos tenemos la responsabilidad de cumplirlo. Pero debemos reconocer que hay creyentes que reciben un don específico. ¿Hermano? Hay ese video que hemos visto sobre, hay un pastor, no recuerdo su nombre, realmente eso sí me llamó mucho la atención. Yo creo que como pastores y líderes tendríamos que trabajar, ¿no? Algo que él dijo fue muy interesante. Nuestra iglesia está en permanente campaña de evangelismo. Me gustó porque les enseñó, yo creo, ¿no? De tal manera este pastor de que ese creyente sabía que tenía que predicar donde esté. Te digo, no necesitamos hacer campañas, dijo, sino que, y creo que su iglesia es grande, por lo que le he escuchado hablar. ¿No? Me llamó mucho la atención porque de repente la responsabilidad, como hemos visto acá, dice las responsabilidades de los pastores y los líderes. Si nosotros empezamos a trabajar en que la iglesia siente el peso y la responsabilidad de que debemos ser evangelistas, por decir así, intencionales, eso es lo que yo he visto en ese pastor, ¿no? Así que cada hermano que sale va y predica a su pariente, a su tío, no sé, y la iglesia creció de tal manera, dice, creo que ya, no sé. Tienen iglesias satélites, ¿no? Lo que llaman iglesias satélites. Pequeñas iglesias por barrios alejados. Eso ha tenido que hacer por la cantidad de gente, ¿no? Pero lo que me ha gustado, me ha impactado, puedo decir, es cómo él ha llevado, ¿no? Y me gustaría hacer eso, si Dios me permite fundar otra vez una iglesia, tratar de inculcar es que sea así. Sí. Porque qué lindo, ¿no? Que toda la iglesia sepa que debe predicar. Sí. Y esa es una falencia, ¿no? Por ejemplo, sin ir lejos, ya, aunque no predicaran, pero cuando hay culto evangelístico, domingo en la noche, ¿qué hermano lleva a una visita? Algunos no tenemos, ni siquiera en la noche. Sí, algunos ni siquiera tenemos la noche. Pero a veces vale la pena analizar, ¿no? Si nadie lleva, si no hay personas, ¿vale la pena mantenerlo? Es la pregunta también. Entonces no tiene razón de ser y es mejor, en vez de hacer un culto evangelístico en la noche, mejor es hacer un culto de reflexión y de exhortación para que nosotros entendamos lo que es nuestra naturaleza de ser evangelizadores. Y es algo que los hermanos siempre van a decir, ¿no? ¿Por qué no crecemos? ¿Cuál va a ser la respuesta?
Hermanos, si usted no evangeliza, si no evangelizamos todos, ¿cómo vamos a crecer? Y es lo interesante, ¿no? De ese video que dice el hermano Milton, esta iglesia sufrió divisiones. Y él cuando entró eran creo que alrededor de 125 personas. Se dividió la iglesia y fue creciendo la iglesia. Pero fuera del modelo que él pueda tener, ¿no? Que algo que no estaba de acuerdo yo con ese video era que él decía, tenemos estas iglesias satélites y a veces yo predico en la iglesia central y hay se transmite la prédica en tiempo real y se reproduce en todas las iglesias, en todas los satélites, ¿no? Todas las iglesias satélites. Y lo otro que decía era, cuando no predico, hago el mensaje, el bosquejo, y le doy a cada uno de los predicadores encargados de las iglesias. Entonces, para que ellos no tienen permiso de cambiar todo el mensaje, pero sí colocar algunos cambios pequeños, ¿no? Entonces, eso es un poco peligroso, ¿no? Es bueno para cuidar la doctrina, por un lado, que él dice. Pero por otro lado es como coartar al Espíritu Santo también, ¿no? Decirle, tú vas a reproducir lo que yo digo, ¿no? No tiene potestad para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti. Pero fuera de eso es interesante ese punto, ¿no? Todos estamos en campaña constante. Imaginémonos que la iglesia fuera así. Entonces, a veces pasamos como cristianos anónimos. Nadie sabe que fuimos cristianos en la iglesia, en el lugar donde estamos. Y eso es un peligro, porque la iglesia que vive así tiende a desaparecer. Porque no va a crecer. Una pregunta, ¿cómo detectar a los que poseen potencial evangelístico? ¿Cómo detectamos? Y somos los encargados nosotros como pastores y líderes de poder identificar a estas personas, de ayudarles a identificar su don. Algunas actitudes. Una primera actitud es la pasión ardiente por la salvación de las almas perdidas. Esa persona siempre va a estar molestando, tenemos que hacer evangelismo, tenemos que hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto otro? Esta persona va a estar involucrada, ¿por qué? Porque siente esa pasión por la salvación de las personas. Otro es el denuedo y valor para predicar el evangelio. Le van a hacer por naturalidad. En la iglesia, cuando estábamos en un tiempo de oración, una hermana anciana ya, mayorcita, se levanta y dice, quiero que me ayuden a orar, hermanos, porque hace unos días atrás estaba repartiendo folletos a unas personas en la plaza y uno de ellos me lanzó el folleto en la cara, lo arrugó y me lo lanzó en la cara. Entonces, nosotros estábamos por orar y ella dice, yo pido para que el Señor me siga dando la valentía para seguir saliendo a hacer lo mismo, no importa que me lo lancen en la cara. Entonces, y eso es el denuedo y el valor, ¿no? Porque imaginemos, ¿recuerdan cuál fue el resultado de la primera prédica de Pablo? No, de Pablo. ¿Cuántos se convirtieron después de su conversión de Pablo, en la primera prédica que hubo en Damasco? Ninguno. Toditos decían, ¿recuerdan? Pero tú eres uno que viene a llevarse preso a las personas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho, bueno, no soy para esto? Sabemos que Dios hubiera utilizado a otra persona, ¿no? Pero quizás la historia fuera diferente. Quizás no tuviéramos ni las epístolas paulinas. Entonces se necesita de nuevo valor. Y las personas van a demostrar eso. Los apóstoles mismos, ¿no? Cuando en su primer mensaje de Pedro hubo ya problemas y lo que ellos los metieron a la cárcel y lo que ellos estaban orando es que los eliminen a los opositores, sino que estaban orando por denuedos. Sí. La oración, no danos más denuedos, Señor. Exactamente. Ni siquiera protección, no estaban pidiendo ni protección. Estaban haciendo danos denuedos, nada más. Sí. Y eso es lo que la iglesia, como iglesia debemos entender, ¿no? Para uno que no tiene el don, va a ser fácil que se desanime. Pero el que tiene el don de evangelista va a estar animado a pesar de todo. ¿Por qué un misionero
a pesar de todo, de que sabe de que es prohibido en un lugar y de que matan a las personas allá, ¿por qué se va? ¿Será porque no tiene nada que perder? ¿O será porque tiene el valor que le da su don para poder cumplir y la carga que siente? Como decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Valor. Es el valor. Entonces, ellos son los llamados a animarnos también, ¿no? Cuando estamos desanimados. Quizás una persona sin el don va a mirar el dinero en la iglesia y va a decir, no podemos hacer la actividad porque no tenemos presupuesto. Este dinero es para pintar la iglesia. Alguien con el don va a decir, pero hermano, el Señor nos ha llamado a esta tarea, confiemos de que Él va a proveer y hay algo más importante que pintar la iglesia. Entonces, esas personas van a ser las que se van a parar delante y van a decir, necesitamos, es nuestro deber cumplir con el don. Hay una gracia especial para establecer relaciones con los demás también. El Señor les ha dado a través del Espíritu Santo esa habilidad, ¿no? Es increíble que ellos van a poder hacer amistad con todo el mundo de manera rápida. Alguien que no lo tiene, quizás no tanto. Y a veces necesitamos de esto, ¿verdad? Llegan visitas y nadie se acerca a la persona. Entonces necesitamos también de que ellos puedan ejercer su don. Y nosotros también hacer lo mismo, ¿no? Necesitamos ser más atentos. Ellos tienen generalmente un testimonio que impacta a la comunidad también. Aquí se cumple, ¿no? La mayoría de estas personas cumplen lo que dice Pablo a los Corintios, ¿no? Dios escoge a lo vil del mundo, a lo menospreciado, para llegar a lo que, o bueno, para hacer menos a lo que se creía mucho. Muchas veces hay hijos de pastores que nacieron en un hogar cristiano, pero han vivido una vida que no parecía de un cristiano. Y ellos, cuando realmente entregan su vida al Señor, tienen un gran testimonio. Y la mayoría de estas personas van a impactar a la sociedad con su testimonio simplemente, con su cambio. Y es la manera en la que Dios hace, ¿no? Una persona es más receptiva cuando, por ejemplo, imaginemos, había el borrachito del barrio que del lunes a lunes estaba borracho y de pronto cambia su vida totalmente. ¿A qué persona no le va a impactar ese cambio? Entonces, ese mismo testimonio le va a abrir la puerta a las personas para poder escucharla. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita hoy, ¿verdad? La gente casi ya no, está un poquito, anoche en la prédica en la iglesia, la conclusión era que la gente está como hastiada ya de escuchar Dios te ama o Dios te quiere cambiar. Ya la gente lo que quiere es ver ese cambio, ver esa vida transformada. Entonces necesitamos esto. Y esa es otra de las actitudes que muestra una persona, que manifiesta una persona con este don de evangelismo. El mismo Pablo, ¿no? Imaginemos, era un asesino en un principio, era el perseguidor de la iglesia y de pronto está convertido. Al principio era difícil, ¿no? Fue lo que le puso el obstáculo. Pero después, cuando él mismo relata, todas las iglesias, en el capítulo 15 de Hechos, simplemente dan gloria a Dios porque aquel que les asolaba, ahora les predica. Esa es una de las actitudes, una de las características de estas personas. La prioridad también en todo lo que es el accionar de esta persona con el don es la salvación de los perdidos. Va a vivir pensando en qué poder hacer para alcanzar a los perdidos. La otra prioridad es ganarlos para el reino de Dios. Y aquí debemos ser más conscientes y sensibles todos, ¿no? Porque generalmente, ¿para qué hacemos el evangelismo? ¿Cuál es la finalidad del evangelismo como seres humanos? ¿O cómo lo vemos? Como seres humanos, ganar almas. Pero Sí. tendría que ser, cumplir la tarea, hacer lo que Dios nos pide. Exacto. A veces, ¿no? Queremos crecer. ¿Qué hacemos? Evangelicemos. ¿Dónde vamos a hacer la campaña o la actividad? Aquí en el barrio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un barrio al otro lado de Cochabamba, no hay ninguna iglesia, nunca se ha predicado el evangelio allí. Rara es la iglesia que va a decir, hagamos evangelismo allá. ¿Por qué? Vamos a pensar, no, es que si se convierten allá no van a poder llegar hasta acá, ¿no? A la iglesia aquí.
Rara es la iglesia que piensa, podemos plantar una nueva iglesia ya, si no hay, ¿verdad? Y como iglesia, eso significa, tenemos tanto de presupuesto, eso va a significar que vamos a tener que dividir el presupuesto para mantener allá, vamos a tener que ver una persona para que se haga cargo de ese lugar, vamos a tener que correr con los gastos. No, hermano, mejor no, hagamos el evangelismo aquí nomás, ¿no? Ahorremos. Entonces, necesitamos ser conscientes de que el propósito es cumplir la tarea y ganarlo para el reino, no ganarlos para nuestro reino. Y eso debemos diferenciar. No debemos hacer un reino personal dentro de cuatro paredes. Necesitamos llevar la salvación a toda persona perdida. Y si eso significa evangelizar en una zona, y por último, sabemos, ¿no? Hay iglesias quizás que no están haciendo su tarea en algún lugar. Y hay personas que necesitan. Y más hoy en día que por todas las cosas que estamos viendo nos muestra que el Señor no tarda en venir. No sabemos cuándo, es cierto. Puede ser todavía una década o 100 años más, o quizás hasta nuestros tataranietos van a seguir vivos, pero el Señor viene pronto. Y debemos cumplir la tarea nosotros. Entonces, si en algún lugar hay necesidad, podemos hacerlo, o debemos hacerlo. Finalmente, si no llegarán hasta la iglesia donde estamos, con que vayan a una iglesia con sana doctrina, debemos estar felices. Debemos estar felices. Esa debe ser nuestra realidad, nuestra sensibilidad como cristianos. Y esa es una prioridad que simplemente muestran en primer lugar aquellas personas que de verdad tienen el don. ¿Por qué? Porque ellos entienden. No es tan importante que la persona venga a la iglesia, sino que se convierta y que asista a cualquier iglesia que tenga una sana doctrina. En tercer lugar, debemos desarrollar un evangelismo de saturación en la iglesia local. ¿Qué quiere decir un evangelismo de saturación? Tontamente hace unos años atrás, dentro del seminario incluso hubo una discusión, ¿no? ¿Es bíblico hacer mimo? ¿Es bíblico repartir folleto? ¿Es bíblico hacer campaña? ¿Hacer títere? ¿Hacer payaso? ¿Es bíblico hacer eso? ¿Es bíblico la hora feliz? Llegó hasta ese punto. ¿Qué quiere decir hacer un evangelismo de saturación? ¿Qué entendemos con saturación? Bien, estar repleto, ¿verdad? ¿Cómo podemos repletar el mundo de evangelismo o del mensaje de salvación? Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando una iglesia se centra en un solo método de evangelismo, tiende a fallar también porque el método no es infalible. Puede funcionar en determinados lugares, determinados contextos. Por ejemplo, me voy al campo y hago un evangelismo casa por casa. Me puede funcionar. Hago aquí en el centro un evangelismo casa por casa. ¿Cuántos me van a abrir la puerta? Están trabajando. Entonces necesitamos por eso hacer, antes de hacer la actividad, analizar bien la situación, pedir sabiduría al Señor para mostrarnos cómo debemos hacerlo, porque la tarea es evangelizar. La manera es la clave y allí depende de nosotros también. Por eso el evangelismo es algo en común unión. Dios, por medio del Espíritu Santo, y el cristiano o la iglesia, a través de la planificación. Un error común es limitarse a ministrar bajo una sola estrategia de evangelismo local, como decíamos. Siempre hemos hecho campaña, así que cada fin de mes vamos a tener una campaña. O cada aniversario, ¿no? Y en el templo. Entonces no tiene sentido. Si ya vemos que no están yendo personas, bueno, quiero mantener algo al aire libre. Bueno, en la iglesia fue bonita el propósito, ¿no? O la innovación. Pero lo malo fue la actitud de los hermanos, ¿no? Y de todos los que estábamos allí. En la iglesia de donde vengo, ya estaba de seminarista cuando volví de vacación y de pronto el pastor dice, vamos a hacer una cena evangelística. Y era algo bastante interesante, ¿no? Bastante innovador, nunca se había hecho.
todos animados, ¿no? Y nos centramos tanto en la logística que olvidamos de a quiénes vamos a invitar. De pronto llegó el evento, la cena evangelística, y solo los hermanos de la iglesia. O sea, nos hicimos una comilona nomás para nosotros. No nos dimos la tarea, y si hubiera sido una cena evangelística, ¿por qué no pensamos en, a ver, a quiénes invitamos, no? ¿Qué tal hubiera sido llevar una invitación personal para una familia, vecino de la iglesia, y darle en las manos? Y decirle, bueno, vamos a tener esta cena, ¿no? Lo bonito fue que se hizo en la cancha del colegio de la iglesia, ¿no? No era el templo, como siempre se hacía. Pero nos faltó eso. Nos faltó que a alguien se le prenda el foco y diga, ¿quiénes van a ser los invitados? Entonces, necesitamos tomar en cuenta la manera de hacerlo, y por eso es importante que todos estemos involucrados, toda la iglesia está involucrada. Por último, si es que no hubiera habido una invitación personalizada, hubiera sido genial que cada familia hubiera invitado a alguien. Y lo curioso fue que la iglesia hizo un presupuesto para muchas personas. Había mucha comida, pero no había personas. Y el mensaje era evangelístico. Entonces se falló en eso. Ahorita se me olvidan los jueves. A veces cuando nosotros invitamos, como decimos, a una cena, ¿no? A unas personas que no son cristianos, les decimos, es gratis, no vienen. Muchos no vienen justamente porque es gratis, ¿no? Algunos quieren pagar, entonces a veces vienen a tocar esa. Te vamos a cobrar, pero no hace barato. Te vamos a cobrar, pero no hace plata. Claro, un aporte nomás, ¿no? Dependiendo, o sea, hay maneras, dependiendo por eso del contexto. En la iglesia igual hemos tenido problemas porque hemos tenido que cerrar la hora feliz en el lugar. ¿Por qué? Porque todos los niños de allí de la zona, sus padres tienen dinero. Entonces, la primera actividad que tuvimos cuando inauguramos la hora feliz, hubieron muchos niños. La segunda actividad hubieron la mitad, ¿no? Y pese que cada sábado antes salíamos con megáfono y con invitación personal casa por casa para dejar, ¿no? Y decirle, les esperamos en la hora feliz. De pronto hicimos una chocolatada para la tercera hora feliz, no vino nadie. Nos quedamos con todo, pese a que habíamos hecho lo mismo, de estar invitando. Una cuarta actividad, salimos nuevamente a invitar, no vino nadie. Analizamos la situación y son personas con dinero y no quieren una actividad así gratis. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos dicho, vamos a analizar dónde hay un barrio aquí cerca o lejitos nomás, donde podamos hacer una hora feliz con la mentalidad de hacer una avanzada. Porque allí en el barrio son personas con dinero, no necesitan eso. Ni siquiera un CDI funcionaría, ¿no? Hemos analizado la situación. Tampoco CDI no está bien. Entonces hay que ver la manera, ¿no? Y la actividad. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder impactar el barrio? Nosotros hemos visto una opción, trabajar con la OTB. Puede ser una manera. Ver qué se necesita y junto con la iglesia y la OTB, aunque no tenemos dinero, pero ¿qué podemos ayudar en nuestra posibilidad? Entonces, quizás en algún momento va a haber necesidad de un accidente de algún vecino y no somos muchos tampoco como miembros, pero quizás hay algunos jóvenes que podemos donar sangre, si que se necesita. Quizás podemos hacer algo también como iglesia para apoyar. Entonces, ver cómo podemos hacer, ¿ya? ¿Qué actividad podemos hacer para poder impactar con el Evangelio? A veces vamos a hacer una actividad y ni siquiera vamos a tener que hablar del mensaje. ¿Por qué? Porque la misma actividad y la misma entrega de la iglesia va a hablar como testimonio. Entonces necesitamos entender esto y hacer una estrategia para poder cumplir la comisión. La necesidad de predicar todo el tiempo a todas las personas y de todas las formas posibles. Creo que ha habido un curso para manejar el cubo evangelístico, ¿verdad? ¿Todos manejan el cubo evangelístico? Sí. Imagínense que un día están en la iglesia y vienen, como vinieron esa vez,
y dicen, vamos a dar una capacitación del cubo evangelístico. Y les entregan el cubo. Próximo domingo vamos a tener la capacitación. Ustedes están yendo con el cubo por la calle y de pronto una persona se le acerca y le dice, ¿qué es eso? ¿Será que ustedes le van a decir, bueno, espérate el próximo domingo, te lo explico? O harían, ¿qué harían con el cubo allí en ese momento? No han recibido capacitación, no saben manejarlo. Cuando no sabes Si nada. sabe el evangelio, le va a predicar. Exacto. Tenemos la figurita, ¿no? Al principio, ¿qué vemos? Un corazón con pecado y todo lo demás. Aunque no sepa el cubo, puede utilizar Romanos 3:23. Hablar de que todos hemos pecado y poder evangelizarlo, aunque no lo sepa manejar el cubo. Entonces la idea es hacerlo. Hacerlo. Es mi entrega, mi deseo de servir al Señor y utilizar todas las formas posibles que hay. O aquí vamos a diferenciar también lo que es contrario a las Escrituras. Y eso no debo hacerlo. Hace tiempo había la noticia, no sé si cómo seguirá esto, pero el hijo de uno de estos apóstoles había abierto su discoteca cristiana. Una iglesia discoteca, ni siquiera es discoteca netamente. ¿Qué hacían allí? Tenían una actividad como noche cualquiera, ¿no? Baile, había un bar sin bebidas, solamente Coca-Cola y todo lo demás, refrescos. Y parecía una discoteca, ¿no? La noticia que decía. Lo único que al final había un mensaje. Ahora, bueno, de todas las formas posibles para alcanzar a la persona, lo haremos también aquí en Cochabamba. ¿Será correcto? No. El fin no justifica los medios. Eso debemos tenerlo claro. Debemos pensar, y por eso es la importancia de la estrategia. La pregunta es, ¿una estrategia es buena o es mala? La pregunta es, si yo hago esta actividad, esta discoteca, ¿qué le estoy diciendo muy por debajo? Así que me traiga a uno de estas personas exégeta, experto en griego, con 12 años de estudio, y de pronto lo coloco para que predique. Pero si la actividad me está dando un mensaje, el mensaje propio de la palabra no va a cambiar ese mensaje de la actividad. ¿Qué mensaje le estoy dando a un joven al armar una actividad como una discoteca cristiana? Te estoy diciendo, ¿verdad? Puedes hacer lo que sea aquí como cristiano. O el hecho mismo, no tienes que dejar nada para seguir a Cristo. Y eso ya lo va a marcar de por vida. Después, ¿con qué cara le voy a decir no vayas si lo he encontrado en una discoteca farreando? Entonces, o pongámoslo un poco más al extremo. La iglesia está en un barrio donde todos son cleferos. Y para atraer a los cleferos, haremos una reunión y en la entrada del culto les repartimos una bolsita con clefa para que ingrese. Y luego le evangelizamos. ¿Será correcto? Bueno, te contaré una experiencia última que he tenido. Yo a este Macamba lo conozco desde que es chico. Santa Cruz lo conocí. Él ganaba concursos de canto. Yo tenía un muchacho en mi iglesia que cantaba excelente. Y él le ganó, fue el único que le ganó. Lo conozco desde ahí. Y conforme ha ido pasando el tiempo, él ha cambiado mucho. Yo lo conozco desde chico, ¿no? Y resulta que la semana pasada hablé con él y le hablé porque ya lo vi cantar en discotecas, ya lo vi, claro, he estudiado su letra y dice tales pinceladas de Cristo, de Dios, ¿no? Pero le mete el ritmo, dice muchas cosas, ¿no? Mira, no sé qué, él tiene una tendencia. Y yo le hablé, le dije, mira, no creo que sea el primero que te diga, pero lo que estás haciendo no es correcto. Porque, ¿qué hacemos cantando en una discoteca? Por mucho que le llamemos cristianos, con juegos de luz, el mismo ritmo que él está cantando hoy. Y yo le dije, ¿no? O sea, primero le dije, esto me huele a mundano, yo lo conozco, ¿no? Y él me respondió y me dijo, este es el comentario más mundano de Mundanolandia, me contestó él, ¿no? Obviamente porque nos conocemos, pero ya internamente empezamos a hablar
Y le hablé de que no es correcto lo que él está haciendo, ¿no? Le dije que lo que él está haciendo es más bien al contrario. Pero lo que no estaba contando es que, como era en el Face, me han dado palo, qué falso pastor, que cómo le vas a decir así, los chicos, ¿no? Sí. Y viendo un poquito sus vidas de estos chicos, veo que no son chicos cristianos, los mismos que me estaban insultando. Y eso mismo le reproducía y le dije, mira lo que están haciendo. Te están ovacionando a ti, no están dando la gloria a Dios. Y hablamos largo, al final él ya no me dijo nada, ¿no? Ya no me respondió, que hablamos bastante. Pero suena más o menos a lo que estamos hablando ahora, ¿no? De repente estamos usando medios mundanos, ¿ya? Para decir que estamos predicando el Evangelio. Uno de los chicos que me insultaba me decía, ¿cómo usted lo puede juzgar si él está uniendo a toda la juventud? ¿Pero uniendo para qué? Ese es el punto. Yo también puedo ir tal vez no es de mi edad, pero el punto es ¿para qué les está haciendo? Obviamente con ningún chico respondía, hasta falso pastor me dijeron, pero no quise tocar a los chicos, ¿no? Solamente me remití a hablar con este muchacho. Y espero, ¿no? Estoy hablando de que Dios pueda tocar su corazón, no sé si me volverá ahora, ¿no? Porque hablamos, yo creo que nunca le he hablado así, aquí hemos chateado, pero creo que eso encaja en lo que estamos hablando, ¿no? Porque no podemos usar cosas del mundo ya para decir que estamos ganando algo, ¿no? Estaremos buscando adeptos a nosotros, pero no salvos para Cristo. Entonces, habría que ver esos puntos de, como cristianos, qué tenemos que hacer, ¿no? Yo puedo invitarles a mi amigo a Matam, y decir, ven Matam, vamos a hacer en la iglesia, estamos construyendo un templo para 800 personas, ven, canta acá, no siento en mi corazón así, eres mi amigo, pero viéndolo cómo está viviendo, y yo estoy seguro que si yo lo invito, viene y se va a llenar, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, habría que analizar, ahora que estamos hablando de evangelismo, cómo nosotros tenemos que proceder de vida. Pastor, yo creo que hoy día no estamos predicando a tener éxito. Sí. Estamos predicando porque realmente Dios lo dice. No estamos predicando para llenar nuestra iglesia, porque teníamos un tinte egoísta. Me gustó mucho el hermano Raúl, él es pastor de mi iglesia allá por donde estamos predicando. Y un día, como a manera de chiste, yo le dije, estoy rogando a la gente en tu barrio que estoy predicando ahí. Y ahora él está, me sorprendió el día sábado vino, ¿no? Sábado vino y se puso a predicar con nosotros. Y él estaba medio, primero viendo, ¿no? Y me dijo, ¿puedo traer un equipo? Yo le dije, trae tus folletos, ¿no? Porque estoy predicando en el sur, ¿no? Entonces mi iglesia está acá en el centro. Entonces yo le dije, traerlos, si tienes gente, trae tus folletos. O sea, no es tanto en el sentido de que nosotros queremos llevar gente a nuestra iglesia, sino que queremos que la gente reciba a ti. Y me gustó la actitud de él, se puso a predicar con nosotros, nos llevó a su iglesia y ahora dice, no puedo traer gente, claro, y que nos vea lo que estamos haciendo y se engancha y de repente ya ellos siguen predicando. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos hacer, ¿no? Tratar de animar. Hay veces, si pongo algo en el Facebook, muestro a los chicos predicando, es justamente para eso, que la gente se anime, ¿no? Y gracias a Dios hay respuestas, pero siempre en ese contexto, siempre en ese contexto, no podemos nosotros, tantas cosas que nos presenta el mundo, ¿no? Yo pregunto, si en tocar puertas no da, ¿por qué los testigos de Jehová tienen tanto éxito? Porque eso sí es un gran señor, si no da. Y honestamente, pastor, en todo este tiempo que evangelizamos, no me encuentro ni siquiera con calvinistas, ni siquiera con pentecostal, me encuentro con los casos de mimos, ellos se acercan a nosotros, estamos evangelizando, pero ni siquiera me encuentro con mormones, cuando tocamos puertas, me encuentro con testigos, pero no me encuentro con hermanos que decimos que mantenemos una señal.
Esa es mi experiencia. Exacto, ¿no? Y es lo que debemos hacer. En situaciones se va a necesitar una manera de utilizar, ¿no? Y a veces es nuestro error. A veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez y desde ahí aprendimos. Teníamos una actividad con niños y habíamos pedido la canchita del barrio. La OTB nos dio la luz, todo nos dio. De pronto, cuando estaba por empezar la actividad, llovió. La pregunta fue, ¿qué hacemos ahora con todo el programa que teníamos para la actividad? No teníamos un plan B, no podíamos reaccionar allí. Entonces, finalmente a alguien se le iluminó, llevémoslo al templo, ¿no? El templo es grande para el número de personas que somos. Entonces lo llevamos allí, pero no teníamos todos los juegos, todo había sido pensado para un patio. Entonces eso nos debe llevar a pensar de que tenemos que tomar precauciones, tener un plan A, un plan B y un C incluso si es posible. La idea es reaccionar en el momento y cumplir la tarea, ¿no? Entonces quizás yo he pensado ir y tocar puertas, quizás el Señor ha hecho que pase algo y todas las personas están en un lugar reunidos. Quizás Dios me permite tener acceso allí, ¿no? Entonces debo hacer, ¿no?, lo que está en mis manos para cumplir la tarea. Eso es el evangelismo de saturación, ¿no? Ser expertos en todos los métodos que hayan para evangelizar y tener la capacidad de diferenciar esto no va o no atenta contra las escrituras. Porque tenemos el ejemplo más claro, la historia de la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia se aprueba como religión oficial, el cristianismo, la iglesia comenzó a cambiar nombre a los santos simplemente, ¿no? Este es tal santo, ahora va a ser Santa tal o Santal. Entonces, y eso pasó con la misma Virgen María, se me ha ido el nombre ahora de esta diosa de la antigüedad, que se le cambió el nombre porque ella era conocida como la reina del cielo y se le colocó a la Virgen María. Simplemente el papado lo que hizo en esa época fue cambiar nombre a los santos. ¿Qué resultado ha traído eso para la fe cristiana? Lo mismo va a ser si nosotros simplemente le damos un nombre cristiano a un método que no es correcto por naturaleza. Vamos a dañar a la iglesia y a la fe. Vamos a tener quizás personas siguiendo algo y no al Señor. Y eso es lo que debemos cuidar dentro de lo que es la necesidad de evangelizar. Algunas estrategias de evangelismo que pueden ser implementadas en el ministerio. Uno es el evangelismo eventual, aprovechando el contacto diario con personas en conversa. Entonces, podemos estar, mientras vamos caminando, me siento en el micro o algo, eso es un evangelismo eventual. ¿Por qué? Porque no lo voy a volver a ver a esta persona. Entonces es necesario de que se le presente el evangelio. Y necesitamos perder el miedo, ¿no? Entonces hay diferentes maneras, diferentes métodos. Puede ser dándole un folleto o hablándole quizás si se presenta la oportunidad. Hoy es interesante que todos están con audífonos, ¿no? Ya cuando van, incluso cuando van caminando. Está el semáforo en verde y ellos se pasan nomás con su audífono, no escuchan las bocinas, nada. Entonces puede ser una manera darle un folleto, ¿no? Y si nos hacemos mucho conflicto en de que no, es que es muy suave el folleto, hagamos uno. Elaboremos uno donde planteemos el mensaje de salvación de manera sencilla. Y démosle, y finalmente abajo podemos dejar una parte, si tiene preguntas o quiere ayuda, comuníquese a tal cosa, ¿no? A tales datos. El otro es el evangelismo amistoso, predicar por medio de la influencia con las amistades. Tuve la oportunidad de apoyar en una iglesia los primeros años del seminario, los 3 primeros años, y en esta iglesia, como era nueva y no contábamos con un lugar propio, en vez de tener culto el domingo en la noche, habían unas canchas cerca del lugar y íbamos a jugar Wally, los jóvenes y algunos hermanos mayores. Y resulta que la meta al principio no la entendía, ¿no? Porque siempre estaba acostumbrado a ir a culto en la noche, el domingo. Era pecado para mí el que no haya culto en la iglesia. De pronto llego a este lugar y me fui
con camisa y todo para en la noche y nos fuimos a la cancha, ¿no? Al Wally. Y no pude jugar esa primera noche, ¿no? Pero fue bonito ver, no se les hablaba allí del Señor tanto, porque eran puras personas así, llegaban al lugar y no había con quién jugar a veces, o estaban pasando por el lugar y se les invitaba, ¿no? ¿No quieres jugar? Nos faltan tantas personas. Y fue interesante cómo pasaba el tiempo y poco a poco estos jóvenes y estas personas iban llegando a la iglesia, ¿no? Llegaba un momento en el que les invitaban. Entonces, eso es un evangelismo por medio de las amistades, ¿no? Necesitamos hacer amigos. Vamos a ver en el siguiente tema de que a veces cortamos todos nuestros círculos de amistades y de influencias nosotros como cristianos. Yo ahora, bueno, ya no tengo amigo incrédulo. Tenía uno, ¿no? Después de 5 años recién, pero ya se convirtió. Entonces, todos mis conocidos son personas cristianas. ¿Y por qué? Porque me relaciono allí, ¿no? Entonces, generalmente las personas que conozco son de aquí del seminario y son de la iglesia. Y otros pastores. Entonces, no conozco ahora personas incrédulas. Y nos vamos alejando, ¿no? Lamentablemente. Entonces, como que somos luz donde hay luz. No hemos olvidado de ser luz donde hay tinieblas. Entonces, necesitamos recuperar eso, ¿no? Las amistades. El otro es el evangelismo celular o en grupo pequeño, predicar en las reuniones de pequeños grupos en los hogares. Es más fácil de que una persona vaya a una casa que entre a una iglesia. Es más sencillo. Aunque sepa que se le va a hablar de Dios allí, es más fácil. Porque siempre hay ese miedo, ¿no? Al templo, no sé por qué será. Pero siempre hay eso. Entonces podemos organizarnos, ¿no? Quizás tener por donde vivo, cerca de la escuela militar, ingeniería, al frente de la EMI hay una capilla católica y allí dice, ¿no? Hay un letrerito y dice vigilia perpetua de oración, ¿no? Y dice abajito oraciones tales días y después abajo un letrerito y dice pase y deje sus motivos para que nosotros recemos por usted. Entonces, hoy en día, ¿quién no necesita de ayuda, de apoyo? Entonces simplemente incluso podemos hacer un buzón y dejar afuera y con que las personas vayan colocando, algo vamos a lograr, ¿no? A la larga. Por lo menos vamos a saber el nombre y vamos a orar por su conversión también. Entonces necesitamos hacer eso, identificar estos grupos y colocarlos de acuerdo a las necesidades que hay en el lugar. El evangelismo doméstico es aquel que está distribuyendo literatura evangelística casa por casa y esto no debemos dejarlo. Aunque digamos que no funcione, quizás el ir y hablar unos 15 minutos, 10 minutos no nos va a dar hoy en día, porque todos están ocupados. Pero quizás puedo tocar la puerta y decirle, le regalo eso, ¿no? Quiero darle esto. Hoy en día esa es la estrategia que están haciendo muchos testigos de Jehová. Ya no esperan que les abran, a veces simplemente, incluso en la iglesia, ¿no? Yo estaba saliendo y me dieron un folletito. Me dijeron, simplemente quería darle esto para... Y no sé si tiene tiempo para poder debatir de la Biblia. No, gracias, le dije, no, soy pastor. Bueno, pero para que compare con su Biblia, me dice, ¿no? Y me dejó el folleto y se fue. Entonces, cuando hay amabilidad y preocupación, difícil es decir que no, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente es un poco más educada que antes. Pero por lo menos lo va a recibir. Ahora, si lo leerá, dependerá mucho de él, ¿no? Quizás lo vaya a utilizar para atizar el fuego. Pero vale la pena buscar una manera, ¿no? de seguir con el evangelismo doméstico. El evangelismo social es la predicación visitando los centros de atención social. A veces nos centramos en las personas sanas, pero son pocas las iglesias que van a un hospital donde hay niños enfermos, donde están los quemados, y necesitan estas personas. Quizás Dios lleva a estas personas a ese lugar porque es el único lugar donde van a escuchar el Evangelio. Y todo enfermo está vulnerable, ¿no? Y necesita una palabra de ánimo. Entonces necesitamos ir y hacer el evangelismo social. El evangelismo explosivo, lo que se conoce y se puso de moda hace poco tiempo, predicación en los lugares públicos donde hay gran fluidez de personas.
Entonces quizás hoy en día casi nadie se para, ¿no?, en el lugar donde alguien está predicando allí, pero alguien escuchará. Necesitamos hacerlo. Siempre y cuando no haya todavía prohibición. Va a llegar un momento donde nos van a prohibir, no en las escuelas, no en las plazas. ¿Y qué vamos a hacer? Ya, Ya hay ahora en algunos lugares. que nos han dicho de que no podemos hasta las 6:30. Sí. Y depende mucho de la OTB, ¿no? También. En Entonces, los lugares, por ejemplo, como la Plaza Colón, Mm. la universidad, ya nos han dicho de que no podemos estar, por ejemplo, antes íbamos a las 5, pero ahora estamos en 6:30, 7:30, porque ya está prohibido, porque hay oficinas, están trabajando. sí. Entonces, poco a poco se va a coartar esto, ¿no? Y hay que seguir aprovechando mientras tenemos oportunidad. Y luego a darnos maneras también, ¿no? No podemos callarnos. Luego también está el evangelismo masivo, predicar en la comunidad por medio de campañas evangelísticas. Necesitamos recuperar, ¿no?, las campañas. Es como que, pero campañas en el sentido verdadero, ¿no? A veces decimos campaña evangelística afuera de la iglesia, ¿no? Entonces, eso no es campaña. Campaña debemos hacer en un lugar donde no haya cercano una iglesia. O por lo menos si vamos a hacer en el barrio, en un lugar que no sea la iglesia, donde estén las personas. Y lo otro es el evangelismo misionero, que es predicar alcanzando campos blancos. Y eso es lo que mucho se descuida. A veces estamos haciendo en el mismo lugar y hacemos siempre las actividades allí y a veces nos olvidamos de otros lugares. Necesitamos llegar a estas personas, por lo menos predicarlos una vez. En tercer lugar, usar la estrategia adecuada. Y para esto es importante la planificación. Necesitamos planificar. No es hacerlo, ya bueno, quiero hacerlo, quiero cumplir la gran comisión y lo haré. Necesitamos analizar. La estrategia adecuada va a ser aquella que es indicada para el momento oportuno, para el lugar y las circunstancias que se presentan. Debemos buscar siempre para esto la dirección de Dios. Hay iglesias que tienen su cancha deportiva, ¿verdad? Y a veces la pregunta, por ejemplo, es, ¿abrirían la cancha de la iglesia para que entren personas a jugar? ¿O no? ¿Qué harían si tuviera cancha la iglesia? Tiene sus ventajas, ¿no? Pero si no se lo maneja bien, es Sí. problema, porque hablan cosas, dicen cosas, se pelean. Sí. Entonces hay que saber cómo hacerlo. Sí, finalmente es nuestra, ¿no? Y hoy en día tenemos un peligro con la ley. Si no servimos a la comunidad, nos van a quitar las cosas. Entonces, desde ahora debemos mantener una buena relación con el barrio. Que ellos vean que queremos ayudar, pero también al mismo tiempo, ¿no? Nuevamente, decir, bueno, pueden jugar, está a su servicio, pero les pedimos que eviten estas cosas, ¿no? Entonces, evitemos estas cosas. En el Chapare ya hay iglesias donde comunarios se han querido entrar, ¿no? Y han querido quitar el lugar para su sede o algo más. ¿Qué pasará más adelante con la ley cuando venga la OTB y nos diga queremos ocupar sus ambientes para tener la reunión mensual de la OTB? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Sí, pero al último se queda para un mensaje. No, y no sería nada eso, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuál es lo común o qué es la tradición? ¿Qué tal si es un último lunes, ¿no? Y van a querer coar allí, o van a querer farrear también. Entonces, nuevamente, desde ahora que no estamos tan presionados y tenemos todavía alrededor de unos 3 años todavía para estar un poco libre de estos, necesitamos relacionarnos con ellos. Necesitamos ofrecer algo que ya sabemos que nos va a exigir la ley, pero nuevamente poner los parámetros, ¿no? Queremos pedirle por favor que eviten estas cosas, ¿no? Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Si mantenemos esa relación, vamos a ganar el respeto de la comunidad. Y la misma comunidad va a ser la que nos va a defender en un momento determinado, aunque no sean cristianos. Entonces necesitamos ver estas estrategias para poder alcanzar a estas personas. Ejemplos de cómo usar estrategias.
Jesús ministraba con la misma pasión a una persona que a una multitud, según Juan 4, ¿no? Cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana. Le habla. ¿Qué pasa cuando vienen los demás? Cuando esta mujer va y les habla y le dice que encontró al Mesías, la gente viene para escuchar y Jesús le vuelve a ministrar a todos. Felipe ganaba almas por medio del evangelismo masivo y por medio del evangelismo personal en Hechos 8, ¿no? Con los casos que encontramos allí. Pablo también predicaba con poder de Dios a un grupo pequeño y también a toda una ciudad en Hechos 19. Entonces, necesitamos ser conscientes de que así sea por una persona, vale la pena compartir el evangelio. No sé si recuerdan el segundo viaje misionero de Pablo, cuando iba a la mitad del viaje. Estaba él en las ciudades de Galacia y de pronto su deseo era ir para el norte y Dios no le permite. Quería ir hacia el sur y Dios no le permite. Y lo lleva a Macedonia. ¿Y cuántas personas se convierten en Macedonia? ¿Sí? Primero una mujer, ¿no? De toda la prédica. Y luego su familia. Y luego el carcelero y su familia. Entonces a veces Dios por una sola persona nos lleva a un lugar. Recuerdo, hasta ahora fue triste cuando escuché de esto, de esta noticia. ¿Conocen a esta persona, no? El Dante Gebel. ¿Han escuchado hablar? Sí, es cómico, no payaso. Resulta que tenía, dice, una campaña una vez aquí en Cochabamba, hace años atrás. De pronto todas las iglesias habían organizado lo que la estaban haciendo venir y él había pedido un número mínimo de personas, no recuerdo ahora cuánto era el número mínimo. Resulta que para el evento no había el número mínimo, faltaban unas cuantas personas y él aplazó, prácticamente lo hizo nulo ya su venida porque dijo, yo no voy a ir por esa cantidad de personas, yo no voy a predicar por esa cantidad de personas. Entonces, imaginémonos, ¿no? ¿Qué pasa si a ustedes les invitan como tallerista a un lugar? De pronto se han preparado bien y hay unas 3 personas nomás. O hay unitas. ¿Qué harían? Se siente el bajón, ¿no? No podemos negar. Se va a sentir la frustración y todo lo demás. ¿Pero qué harían? Se quedarían con su frustración, se bajarían del lugar y dirían, no me merecen aquí, me voy a otro lugar. Hay que predicar. Así sea ese uno, si quizás no sabemos la situación, ¿no? Lo que sí sabemos es que Dios lo colocó allí por un motivo. Y hay que hacerlo con la misma pasión, ¿no? Como si tuviéramos al frente a una multitud. Hay que hacerlo con la misma entrega, la misma pasión. Eso muestra el deseo de servir al Señor. Pastor, recibí una lección en cuanto a eso, porque el año pasado llegó a Cochabamba un pastor, no sé si escuchaba hablar de Alejandro Córdoba, él es mexicano. Él tiene una de las iglesias grandes en Estados Unidos. Y llegó al Paso. Y según la invitación de un amigo pastor, en las conferencias tenía que haber talleres en las mañanas. Y resulta que yo junté como 8 hermanos que estaban viendo, pero habían cancelado por ciertos problemas de logística entre ellos. Y cuando a medio camino le llamo y digo, pastor, estoy yendo. Y me dice, lo hemos suspendido, pastor. No sé qué hará, yo estoy yendo, le digo, porque ya estoy yendo con 8 personas. Y llegué y el pastor Córdoba estaba esperándome con su corbata listo y predicó y bueno, o sea, a los 8. Y todavía quería seguir predicando, ¿no? Y eso aprendí mucho, ¿no? Porque es un hombre que tiene por lo menos 5,000 miembros en su iglesia. Pero él estaba tan feliz de que hayamos ido y que queramos escuchar la palabra. Y predicó como si fuéramos miles. Ahí aprendí algo, ¿no? Y justamente esto de que muchas veces nosotros no somos pues artistas y para exigir gente, ¿no? Pues le decía, este hombre no es predicador, es comediante, entonces tiene que tener un cierto grupo de gente, pero lamentablemente así estamos, y no es solamente con él, ¿no? Sí. Los mismos cantantes de hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque están cuidando su prestigio, ¿no? Lo van a mostrar en televisión, hay multitudes, entonces no quieren ellos mostrar una mala imagen de poca gente. Sí.
Y a veces estamos tentados a caer en eso en la iglesia, ¿no? A veces nos pensamos, está el ministerio de alabanza, estamos nosotros y no queremos empezar el culto porque no hay gente. Pero tenemos un encuentro con el Señor, ¿no? Tenemos una cita. Sabemos que el Señor está en todas partes. Pero si tenemos un compromiso de empezar, hay que hacerlo. Así seamos los únicos. Así no haya nadie sentado abajo, ¿no? Hay que iniciar. Entonces, hacerlo con esa misma pasión que lo hacía el Señor y estas personas más, ¿no? En cuarto lugar, algo importante también es lograr la especialización de cada evangelista. Es importante nuevamente. Algo que debemos aceptar es que Dios ha dado a cada creyente una gracia especial. No nos ha cortado con la misma tijera a todos. Sería bonito tener unos 8 evangelistas en la iglesia, ¿no? 8 personas que puedan predicar. Entonces, pero a veces no hay más que uno. O a veces no hay nadie porque el que tiene el don está sentado. Entonces, Dios ha dado. Y cuando se identifica y cuando hay personas involucradas, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del ministerio de evangelismo. Hay un curso de teatro, ¿no? Para mimos. De pronto, ¿no sería bueno mandar por lo menos a una de las personas del ministerio de mimos o del grupo de mimos a que participe de este taller? Y luego que lo pueda compartir con todos los que son parte del grupo. ¿Qué pasaría si hay un curso de preceptos, ¿no? Es lo que está dando constantemente predicación. ¿No sería bueno demandar a este hermano que tiene esa pasión por predicar, por hablar de mensaje evangelístico, a que vaya y participe de estos cursos? Entonces necesitamos, ¿no? En la medida en que estén las posibilidades, que se pueda ayudar a estos hermanos. Un error común de las iglesias es crear un molde evangelístico para todos los evangelistas. A veces decir, bueno, todos tenemos que hacer lo mismo en el ministerio. Y no funciona así, porque quizás quiero obligar a alguien que solo tiene el don de hacer amistad y de poder repartir folleto o de hacer un evangelismo persona a persona y quiero ponerlo a predicar. Entonces no es correcto, no es su don. Si hacemos esto de querer enmoldar a todos, vamos a tener como consecuencia la anulación de la multiforme gracia de Dios. Entonces vamos a querer que Dios actúe a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Cuando Dios nos ha dado todo. Hay un libro que, no recuerdo ahora si son las 9 marcas de una iglesia saludable, que están en el material que les he dejado. Y allí esta persona compara la iglesia con una carreta, ¿no? Y en la figura es interesante porque está la carreta, hay 2 personas que están tirando de la carreta, una tirando y otra empujando, y resulta que la carreta tiene llantas cuadradas, pero lo curioso de esto es que tiene llantas redondas arriba. Y él dice, a veces la iglesia hacemos esto, tenemos las llantas para que la iglesia marche, es decir, todos los dones y todas las características que las personas deberían tener, pero lo estamos haciendo a nuestra manera y eso nos dificulta, ¿no? Estamos tratando de llevar la iglesia sobre llantas cuadradas. ¿Qué sería lo correcto? Ubicar cada llanta en su lugar, en su respectivo lugar, y así cerciorarnos de que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Y es lo mismo, ¿no? Puedo tener un predicador que simplemente tiene el don de servicio. Y al que tiene el don de predicación, de predicar, de hablar, lo tengo quizás como ujier. Entonces necesito colocar cada persona en su lugar, que cada uno esté ejerciendo su don propio. Estamos hablando en el contexto, digamos, en sí todos están evangelizando. Sí, en sí todos. Estamos hablando de sus capacidades o de lo que, no estamos hablando de lo que a mí me gusta y a mí o lo que no me gusta. Sí, exacto. Es Es la capacidad, ¿no? Estamos hablando de Porque a su veces el capacidad. temor, ¿no? A veces tengo el don de enseñar, pero no quiero hacerlo porque esto es lo común, ¿no? Nunca he ido a un seminario pastor, ¿no? O hermano. Entonces, si tiene ese don, si se le nota, hermano, te vamos a ayudar a que te capacites. Pero esta es tu área, en esto te vas a sentir bien porque esto es el don que Dios te dio. Entonces, no es tanto, ¿no? El hecho de que se sienta bien. Por lógica, si está haciendo lo correcto y está en el lugar indicado, va a sentir ese gozo de servir al Señor.
Entonces, y hay que tener cuidado, ¿no? También al momento de colocar a alguien a enseñar. A veces no tiene el don y lo vamos a frustrar a la persona, ¿ya? Y lo vamos a dañar porque se va a sentir mal de no haber hecho como debía o como esperaba. Entonces, es precisamente ubicar en el lugar que le corresponde, de acuerdo a su don y a sus capacidades. Pastor, Sí. muchas veces, pero hay que animarles, ¿no? Obviamente teniendo el cuidado de animarles siempre, ¿no? Porque de repente he visto que muchos no descubren o no saben que tienen cierta aptitud, hasta un don, ¿no? Porque nunca lo han hecho y dicen nunca lo he hecho, pero lo vas a hacer. ¿Qué te parece intentar? Y hay que animarle a que él haga, ¿no? Ahora, si nosotros como pastores, ya un Nelson, digamos, ¿no? Nelson, animate a predicar, ¿qué te parece? Y dice, bueno, y yo veo que de repente no es para esto, entonces debo animarle y decirle, ayudarle, ¿no? Ya no presionarle en el sentido de, no, tienes que predicar siempre en las calles. Sí. Él puede tranquilamente, si no tiene vamos a decir, esa gracia especial, estamos hablando de gracia, ¿no? Sí. Él puede repartir folletos, digamos. Exacto. Pero yo he visto que muchos de estos jóvenes de repente han salido buenos predicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ha animado a hacer. Y hay muchos que no saben que pueden. Sí. Tienen miedo, hay muchos factores que les impiden no hacerlo. Entonces, Sí, bueno, y esa es la clave. yo trato en la iglesia de decirles, tenemos dones, pero hay necesidades en nuestra iglesia con sus dones que pueden ser llenadas, pero también hay otras necesidades que de repente tú no tienes el don, pero probar, hazlo. O sea, Sí. Y es bueno. te va a descubrir su don. Sí. Y eso ha pasado generalmente, gracias a Dios pasa, que llegan a descubrir que realmente eran buenos para eso. Sí. Y cuando hay necesidad, basta con que esté el corazón, Dios va a utilizar, ¿no? Entonces, no es, incluso a veces es ajeno a nuestras capacidades. Entonces, necesitamos, ¿no? Cuando hay ese corazón dispuesto. Y animar, ¿no? Como dice el hermano Milton, hay que animar a la persona. Pastor, lo digo porque ahorita este muchacho es un ejemplo, ¿no? Cuando él estaba en seminario bien callado, él era solitario, no quería hablar con nadie. Un día hasta acá le dije, ¿qué haces aquí? Si no quieres nada. Pero ahora predica en las calles y no lo hace forzado, o sea, le ama al Señor y predica, no tiene miedo de hablar con mucha gente y predica. Pero es que ese es el punto tal vez de los líderes, ¿no? De animarles, de impulsarles. Ahora no hay quien le calle Exacto, ¿no? Y ese es el miedo a veces, ¿no? Sí. Cuando el pastor ve a alguien que va a ser mejor que él, trata de amordazarlo y atarle las manos, ¿no? Porque hay pastores que tienen miedo al ministerio. Entonces, si es que nos supera, amén, ¿no? Amén, porque no es para nosotros, no es para nuestro reino, es para el reino del Señor. Entonces, yo igual en lo personal, ¿no? Hay un joven que está con el deseo de entrar al seminario y se nota ese corazón que tiene de entrega al Señor. Lo interesante es que cuando, incluso a pesar de que él estaba trabajando hace tiempo, él estaba en todas las actividades de la iglesia, ¿no? No sé cómo haría para sacar permiso de su trabajo, pero estaba allí, sacaba cuenta de vacaciones a veces. Y él tiene el problema de niño, él casi muere, ¿no? Tuvo una enfermedad y perdió un ojo, tiene un solo ojo y tiene un porcentaje muy bajo de visión. Pero cuando pasamos los cursos de predicación y todo lo demás, se nota su capacidad, ¿no? Se nota ese don que Dios le dio. Y un día cuando estábamos conversando, él me dice, pastor, ¿hasta cuántos años se va a quedar en la iglesia, ¿no? Haremos su contrato indefinido. Y le digo, bueno, ya tú te estás preparando, le dije, quizás el Señor te va a dejar como pastor de la iglesia. Quizás yo voy a ser un miembro de la iglesia y te voy a decir pastor después, le digo, ¿no? Y esa es la mentalidad que debemos tener, ¿no? Finalmente no trabajamos para nosotros. Quizás en algún momento, como decimos, ¿no? Esa persona a la que hemos discipulado va a terminar siendo nuestro pastor. Y debemos sentirnos bien pagados con eso, ¿no? Alegres de que aportamos en algo al ministerio del Señor. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? La acción es que cada uno debe especializarse en su perfil y debemos velar por esa capacitación. Si identifico que esta persona tiene el don de predicar, debo ayudarle.
Debo compartirle lo poco que yo sé y si hay algunos cursos debo animarle a que los tome, debo apoyarle en la medida posible y que él pueda ser excelente en ese don que tiene, ¿no? Y al mismo tiempo animarle a que pueda ayudar en las otras necesidades de la iglesia. Es mejor cuando hay 2, 3 o 4 personas involucradas, cuando está solamente el pastor queriendo ser pulpo y haciendo todo. En quinto lugar, debemos aprovechar el potencial evangelístico de los nuevos convertidos. Les mencionaba, ¿no?, de que vamos terminando con nuestras amistades inconversas conforme pasa el tiempo de ser cristiano. Por lo tanto, los nuevos convertidos tienen máximas oportunidades de evangelizar porque tienen sus familias, tienen sus amigos todavía. Ellos tienen contacto con personas inconversas todo el tiempo. A veces cometemos el error, ¿no? Ya tienes que dejar a todas tus amistades, ¿no? Porque es tu vida pasada. Debemos animarle a que mantenga el contacto con ellos y animarle a que él pueda testificar de su fe a estas personas. ¿Cuál es la realidad de un miembro ya antiguo en una iglesia? Tiene creado un círculo de un ambiente cristiano. Todos sus amigos van a ser cristianos. Peor el pastor, ¿no? La mayoría van a ser pastores. El error que cometemos a veces como iglesia es aislar y discipular para después enviar. Es decir, ven, vamos a discipularte, ¿no? Lo sentamos allí, le prohibimos todo el contacto con el mundo exterior y le decimos, te tienes que capacitar, ¿no? Lección número 1, lección número 2, terminamos y ya, ve a evangelizar. De pronto sale y ya no tiene amigos, todos los han abandonado. Entonces necesitamos, conforme se va discipulando, decirle, comparte tu fe, pon en práctica la lección que hemos avanzado hoy. Entonces, si hacemos eso, las personas van a llegar a sus conocidos, a su familia. Y no sé si han escuchado alguna vez esto, es que los cristianos todos se prohíben y nunca participan, o desde que ya eres cristiano ya no te quieres juntar con nosotros, hablando de la familia. Entonces, necesitamos ser sabios que debemos testificar. Ahora es cierto, ¿no? Si yo era alcohólico y de pronto me invitan a se está casando mi familiar y va a haber una farra, por lógica yo no voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy luchando con eso, no puedo ir. Ahora si puedo ir quizás, no sé, ¿qué pasaría si se va a casar por la iglesia católica? Es católica y yo soy cristiano. ¿Puedo ir allí a la ceremonia, a la misa? ¿O no debo ir como cristiano? ¿Cuáles son las repercusiones de ese accionar nuevamente? Imagínense un pastor saliendo de la misa. Es necesario. ¿Y por qué debemos ir? Es nuestro familiar, ¿no? A veces somos insensibles. Se casa y no queremos ir porque pensamos que vamos a perder nuestra salvación por entrar al templo. Entonces, más bien vamos a dar testimonio, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, es cierto, todo lo que está en juego. Por ejemplo, ¿qué pasa si el matrimonio es en la casa, ¿no? Y todos vivimos en la casa? Y hay farra, ¿no? ¿Qué hago ahí en ese caso yo? Yo vivo allí. ¿Qué harían ustedes? Se pierden todo el día y toda la noche hasta que termine la farra, se meten a dormir. Generalmente yo creo que cuando hay ese tipo de situaciones, una reunión familiar por diferentes razones, ¿no? Matrimonio, podemos estar con ellos hasta cierto tiempo, ¿no? Exacto. Charlar ya, pero cuando vemos que el Va para mal. ya empezó, es mejor retirarse, ¿no? Sí. Hay dos opciones, irte a tu cuarto o salir. Sí. Entonces hay que ser sabio, ¿no? ¿Dónde puedo estar? Porque por lógica, ¿no? Un cristiano no se va a sentir cómodo en ese ambiente, ¿no? Un buen cristiano, hablando en el término. Porque hay unos que van a estar felices, ¿no? Quizás. Pero hay que ser sabios. Ahora seamos sinceros, ¿no? Si de pronto, ¿qué pasaría si ustedes están pasando por mi casa y ven que justo yo estoy sentado en una mesa y hay un montón de botellas allí vacías y en el piso más y hay vasos allí con bebida? ¿Qué van a pensar a la primera?
Ni siquiera vamos a decir, lo vimos al hermano o al pastor sentado en una mesa con varias copas, ¿no? Allí. Estaba borracho, se estaba cayendo, ¿no? Lo aumentamos. Entonces hay que ser sabio por todas esas situaciones, ¿verdad? Pero también, como dice el hermano Milton, necesitamos participar de las actividades de nuestra familia, compartirles el Evangelio. Entonces, es igual, ¿no? Cuando se muere un familiar y de pronto la familia hace la novena. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como familiar? Pues hay que ser muy sabio para tomar las decisiones acertadas en el momento. Pedir que Dios nos guíe. Y eso es lo que debemos capacitar bien a las personas, a los hermanos, para que ellos puedan ser capaces de alcanzar a su familia. Eso es importante, pastor. Yo he tenido problemas con algunas chiquitas que eran demasiado extremistas, ¿no? O sea, no miraban tele. Llegaban a su casa y criticaban a su mamá de que está viendo noticias o una novela. ¿Cómo esto es del diablo? Y de repente ahí está el error de muchos, vamos a decir, pastores que les han inculcado de tal manera que todo es pecado. No sé. Entonces, es un peligro. Está en Filadelfia, ¿no? Sí. ¿No está en la iglesia? Ah, sí. Ya han salido, pero ¿no? Sí. Son dos, o salen o cambian. O sea, Sí, es que ese es el problema, ¿no? Tendemos a satanizar todo. exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que ha salido, ¿no? Últimamente en esta película de Disney, el canal de Disney. Es cierto, ¿no? Todo eso hoy en día promoviendo la homosexualidad. Y no solamente ese canal, todo hoy en la televisión. Ya no faltan dos homosexuales besándose o haciendo algo. Y a veces nosotros tendemos a decir, no, que no miren para nada nuestros hijos, ¿no? Prohibimos todo. Pero seamos sinceros, estamos en un mundo donde salen a la calle y lo van a ver. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros como padres más bien nos cercioramos de estar con ellos, controlar lo que ven y explicarles cuando sucedan esto y decirle esto es malo, hijo, mira, por esto, y utilizar para explicar? Ese es el gran error que hemos cometido los padres cristianos, ¿no? Simplemente lo hemos encerrado en una burbuja, salen a la universidad, ya no lo puedo controlar, allá va a haber de todo. Y quizás termina haciendo cosas que muchas veces le hemos prohibido. Entonces necesitamos ser más sabios para estar con ellos y poder capacitarles de una mejor manera, hablarle, mostrarle la realidad, pero también decirle esto es malo ante los ojos de Dios. Que sea más que una obligación para ellos de no hacerlo, que sea una convicción, que se convierta en una convicción. Entonces, cuando hay una convicción, no van a caer en eso. Entonces, por lógica, ¿no? Si seamos sinceros, ¿cuántas veces nos han prohibido hacer cosas y nosotros lo hemos hecho? Cuando estamos. Despierta nuestra curiosidad. Sí. No metas el dedo al enchufe, le decimos al hijo, ¿qué va a hacer? Lo primero lo mete. Entonces es increíble que los niños hoy en día son bastante despiertos. Con mi hijito le prohibíamos, no vas a hacer esto. Lo primero era, y como miraba, ¿no? Miraba, le decíamos, no vas a hurgar los enchufes. Y nos miraba hacia atrás, reía y como que quería hacer, ¿no? Como diciendo, mírame. Un día hemos buscado un video en YouTube de lo que pasaba cuando hacían eso, ¿no? No tan fuerte en dibujo. Y le dijimos, mira, hijito, si tú haces esto, le dijimos, esto te va a pasar. Y mostraba, ¿no? Era algo educativo para que el niño no meta las manos al enchufe. Entonces, al final, él desde niño aprendió de que una vez se cayó de la grada, de la segunda grada, ¿no? Y le decíamos, no subas, te vas a caer. Se cayó y aprovechamos para decirle, ¿ves? ¿Qué te has golpeado? Le dijimos. Se había golpeado un poquito la cabeza, ¿no? Y él se agarró aquí. ¿Ves? Eso pasa cuando desobedecemos a los papás, le dijimos, ¿no? Cada vez que le decíamos allí, ¿qué pasa cuando desobedeces? Él hacía así, ¿no? Y hacía su carita, se golpeaba su cabeza, ¿no? Le voy a golpear. Y esa vez le dijimos, ¿no? Y nos miró cuando terminó de ver el dibujito y nos hizo así también. Sí, le dijimos, ¿no? Cuando tú haces eso, si metes allí, no solamente te va a pasar eso, le dijimos, te vas a morir, le dijimos. Y tratamos de explicarle, ¿no? Que era morir. Ya no vas a poder caminar, ya no vas a poder hacer nada, ya no vas a poder estar con los papás, le dijimos. Entonces tienes que cuidarte, le dijimos. Y eso bastó, ¿no? Desde allí no hurgó más los enchufes. Entonces hay que ver la manera, nuevamente. Que sea una convicción, que no sea tanto una prohibición. Porque finalmente no le estamos prohibiendo, ¿no? Es por su bien. Entonces necesitamos
ver y aprovechar. Si se ha equivocado, aprovechar de decirle, eso pasa por no obedecer. En segundo lugar, en las iglesias locales debe existir un entrenamiento breve, pero efectivo para los nuevos convertidos. Sabemos que el discipulado nunca se termina, eso vamos a ver en el siguiente tema. Es para toda la vida. Una vez yo tomé a alguien para discipular, me he comprometido hasta que el Señor me llame o lo llame a la persona. La prioridad en las iglesias debe ser convertir a todo cristiano en testigos de Cristo. La iglesia necesita testigos o discípulos, no necesita solamente convertido, simpatizante. Muchas veces no hay quien haga las cosas en la iglesia porque solo hay un montón de simpatizantes, ¿no? Y no hay testigos. Debe haber una motivación de compartir con su círculo de influencia de estas personas. Animarle y decirle, comparte con esas personas que conoces. Qué mejor impacto, ¿no? Como hacía Pablo. De pronto llegaba a donde los judíos. Y la pregunta era, aquel que perseguía, ahora está evangelizando. Se pueden compartir también verdades sencillas, ¿no? A veces el temor es, pero es que pastor o hermano, nunca he ido a un seminario, nunca he pasado un curso de evangelismo. Lo claro es, la clave allí sería preguntarle, ¿no? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué cosas ha hecho? Y Él va a comenzar a hablar, ¿no? Y podemos decirle, eso puedes compartir. Simplemente el hecho de lo que ha cambiado en nosotros, de cómo estamos viviendo y cómo nos sentimos ahora al haber encontrado a Cristo, eso es un motivo suficiente para poder evangelizar. Y es lo mejor, ¿no? Nuestra vida cambiada es el mejor argumento para poder compartir a Cristo. Y eso debemos incentivar a todo hermano en la iglesia.